Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el paisaje como patrimonio cultural, ambiental y productivo. Se trata de observar cómo el paisaje que se involucra, digamos, para su sostenibilidad ambiental, pero también para lograr que los ciudadanos, que las personas se apropien de él, es importante considerarlo como patrimonio. ¿Por qué el paisaje puede ser un patrimonio? Pues el paisaje, digamos, en una dimensión muy amplia, pues tiene que ver con absolutamente los acontecimientos, todos los que suceden en un espacio determinado. Está definido también por elementos espaciales, elementos temporales que han sucedido en un espacio determinado y en una época determinada. De allí pues que es importante como la cultura hace parte fundamental de ese paisaje como un eje que involucra todos los otros aspectos, lo medioambiental, lo social y lo económico. Si se considera el paisaje como un patrimonio, podríamos pensar que no solamente se logra mayor apropiación de ese paisaje, sino que también lograríamos que se reconozca su valor y al reconocer su valor, este también podría ser de cierta forma un elemento de producción importante en la economía de una población. Se analiza también el tema de la sostenibilidad porque es algo fundamental y la sostenibilidad solamente se logra desde la cultura, porque es la cultura finalmente la que involucra todos los otros aspectos. El paisaje se ha transformado en la historia de un territorio gracias a las actuaciones que han tenido las personas. Y por eso es importante considerar la cultura como el eje fundamental para el desarrollo sostenible de un territorio. Y el paisaje que involucra no solamente estos aspectos que tienen que ver con lo físico, sino también con cómo la identidad, la cultura, hace parte de toda esa historia o de ese arraigo que puede tener en un territorio una sociedad determinada, ese reconocimiento de esa identidad de ese territorio, de ese paisaje, haría que sea, digamos, muchísimo más efectivo cualquier actuación que se pueda hacer allí. ¿Cómo identificar ese patrimonio? Eso es algo fundamental, o sea, ¿por qué es patrimonio un determinado paisaje? Y un paisaje no solamente involucra lo natural y lo medioambiental, que es fundamental porque si nos consideramos como seres humanos y el ser humano hace parte de un medio ambiente y como la cultura también es parte de un ecosistema cultural, incluso podríamos hablar de biodiversidad cultural, que eso es algo fundamental porque nosotros somos como seres humanos, somos seres naturales y hacemos parte de ese paisaje natural, considerado desde lo cultural como un elemento también transformador de esos espacios. Entonces, al considerarlo como parte fundamental, como nosotros haciendo parte de ese ecosistema natural, el paisaje creado por el ser humano también debe involucrar ese aspecto que integra el paisaje cultural como una unidad donde todos estos aspectos, tanto físicos como lo que acontece en un espacio determinado, que es muy difícil de prever o muy difícil de planificar de cierta manera porque generalmente los planificadores se han concentrado en el desarrollo físico de un espacio y han dejado de lado temas que tienen que ver más como con lo que acontece en un lugar determinado. Y no solamente para observarlo, sino para reconocer su valor y también para actuar definitivamente con las mismas personas digamos que han tradicionalmente ocupado estos territorios. Esa transformación entonces se garantizaría en la medida en que estos actores, tanto desde el punto de vista gubernamental, pero también las personas y los jóvenes y los niños y toda la sociedad sienta que eso realmente es un patrimonio y que es un patrimonio que no solamente se debe conservar por su valor o por su historia o por su arraigo o por su identidad, sino porque también trae beneficios económicos y que traería productivamente para estos territorios una gran oportunidad si se considera que la cultura y el patrimonio tienen ese valor que otras personas podrían identificar, pero que muchas veces sentimos es que las personas que habitan allí no son capaces de reconocer el valor que tiene,
no solamente estos aspectos naturales de cómo se ha transformado el paisaje, sino sus mismas expresiones, que tiene que haber una observación externa para mostrar no solamente esos valores del paisaje natural y cultural, sino que a veces hay que hacer una decidida apuesta para lograr que realmente haya desde el punto de vista de la planificación, pero también desde el cotidiano, de cómo las personas consideran que hay un paisaje de calidad. ¿Qué es un paisaje de calidad? Ese es otro aspecto fundamental. ¿Cuál es la calidad, digamos, deseable de un paisaje? Y muchas veces se abordan o se mira un paisaje más desde su belleza pictórica, paisajística, o de su belleza, digamos, por la expresión o por la calidad misma del entorno. Pero a veces hay que intervenir más fuertemente, es precisamente en los lugares donde no está sucediendo eso. Entonces, cómo también darle valor a esas pequeñas cosas, o cómo lograr que en un paisaje que aparentemente no tenga un valor, ya sea porque no ha sido considerado patrimonio o porque digamos que ha tenido un deterioro muy fuerte, es muy importante empezar a actuar en esos lugares, porque es allí donde realmente está el problema. El problema de un paisaje, digamos, con características interesantes, que ha sido ya valorado por una comunidad, posiblemente no sea tan vulnerable. El paisaje que es más vulnerable es el que realmente se está deteriorando. ¿Y qué está sucediendo en los entornos? Que muchas veces se ha mirado el tema del paisaje más desde lo natural o desde lo regional, digamos más en las áreas rurales. Pero hay un paisaje que es muy importante, que es el paisaje de los pequeños, digamos, asentamientos humanos, donde transcurre la vida cotidiana de las personas y donde realmente se está generando y se podría generar mayor conocimiento. La educación entonces es fundamental, y cómo lograr que en estos lugares, que es el paisaje, digamos, es algo fundamental, cómo lograr la educación ciudadana a través de la formación, de cómo las personas observan, valoran y consideran que su paisaje puede estar en mejores condiciones, para que ellos mismos sean los que transforman, porque históricamente siempre se ha demostrado que son las personas las que han transformado positivamente el paisaje. Por más actuaciones gubernamentales que existan, por más voluntad política, si las personas no se apropian adecuadamente de esos paisajes, pues no vamos a lograr un desarrollo sostenible, porque la calidad del paisaje está más determinada por lo que las personas aspiran que sea su futuro, su calidad, y a partir de que ellos consideren que esa sea la calidad deseable para esa comunidad, pues se puede comenzar a construir un desarrollo de un paisaje con mayores posibilidades, no solamente para su valoración y su conservación, sino para mantener una población incluso con unos índices de mejor, digamos, calidad en un espacio, o en una calidad de vida muchísimo mejor, y que haya una adecuada relación de esas personas o de esas poblaciones o de esas comunidades con su entorno natural y con su entorno construido también.